Hola chicos, en este video, en esta clase vamos a explicar a grandes rasgos la introducción del tema del análisis gráfico y específicamente vamos a visualizar cómo se analizan gráficas desde el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Entonces, les recuerdo que por ahí anterior ustedes tenían este gráfico que ustedes tenían que analizar. Donde se les desprenden ahí tres preguntitas, ¿verdad? ¿Cuál es posiblemente el área de estudio de este gráfico, ¿verdad? Claramente no nos están hablando ahí de alimentos, ni nos están hablando de carros o nos están hablando de productos para el cabello, ¿verdad? Que no, nos están hablando de gases tóxicos. Entonces, posiblemente el área de estudio de alguna forma tiene que corresponder a ya sea un área ambiental, ¿verdad? A un área de educación ambiental o preservación ambiental o de científicos en general que estudien, no sé, el calentamiento global, etc. Nos preguntan si puedes determinar qué está analizando el gráfico. Y bueno, todos los gráficos por lo general tienen un título al que hace referencia más o menos a grandes rasgos qué es lo que va a describir, ¿verdad? Y este tiene un título que habla de gases tóxicos y aquí se desprenden diferentes gases en diferentes porcentajes. Y nos mencionan que en cuáles medios informativos has visto el uso de diferentes tipos de gráficos. Bueno, vamos a ver entonces la importancia del análisis gráfico para responder esa pregunta. Dice que la importancia de las gráficas radica en su practicidad y en que contienen mucha información en poco espacio. Las variables pueden ser cuantitativas o cualitativas, los cuales reflejan lo que se busca observar. Las gráficas tienen un alcance más amplio que restringirlo solo a las matemáticas o a la física, como por ejemplo en el desarrollo sostenible, salud, educación, comercio, finanzas, estadística, sociología, entre otras. Y bueno, ahorita con esto del COVID, yo me imagino que todos han visto, usualmente, bueno, yo no sé, este año ya casi no tengo chance de ver noticias, pero el año pasado siempre cuando comenzaba esto del COVID, todos los días ponían un gráfico para ver cuántas personas se habían contagiado. Entonces uno podía ver ahí cómo iba subiendo ahí la rayita, ¿verdad? Que ya le vamos a ver cómo se llama esa rayita. Podíamos ver si iba subiendo, si iba bajando la cantidad de contagios y esos gráficos también tenían otra información, ¿verdad? No solamente hablaba de cuántas personas contagiadas, sino que decía también cuántos eran mujeres, cuántos eran hombres, cuántos eran extranjeros o nacionales, creo que la edad, ¿verdad? Me parece que hablaban algo del rango de la edad. Entonces ven que un gráfico puede contener un montón de información que a modo de que yo lo describa en un texto podría ser muchísimo más amplio y un poco más tedioso. Mientras que un gráfico con solo que yo lo vea, yo no necesito ser una científica del área de, no sé, educación ambiental o del área de los que estudian el calentamiento global para poder entender ese gráfico. Yo puedo entender que hay un 6% que corresponde a una emanación del carbón, hay un 9% de que produce la energía renovable, un 16% producto de la energía nuclear, un 12% que es gas natural y un 57% que corresponde al petróleo. Vean que es información que con solo yo leerla ya más o menos uno va entendiendo el gráfico, ¿verdad? Entonces, los gráficos tienen su importancia en que son dibujitos, porque al final vienen siendo eso, ¿verdad? Un dibujito, una figurita que nos muestra muchísima información en un espacio bastante reducido, ¿verdad? Y que tiene esa característica, que los gráficos, a pesar de que podrían estar tratando de temas bastante, no sé, difíciles o bastante de una comprensión de mayor complejidad, pues uno con solo ver un grafiquito, aunque no sea de esa área, igual puede analizarlo. Y además de que los gráficos no se reducen solamente a el trabajarlos en el punto, en el área de la estadística o en el área de matemática, sino que cualquier rama, cualquier persona, además yo podría hacer aquí un gráfico ahorita nada más de cuántos tienen Teams y cuántos no. O sea, los gráficos sirven absolutamente para todo, ¿verdad? Se puede aplicar a cualquier área. Específicamente, nosotros hemos estado analizando el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Entonces, vamos a analizar gráficas desde estos dos tipos de movimientos, ¿ok? Ahorita en esta clase o en este video voy a segmentar el video para que no quede en un video eterno de más de una hora. Vamos a subdividir la explicación en la parte teórica, ok, ahorita voy a hablarles acerca de las características de las gráficas y luego voy a cortar ahí el video para que en otro video nos quede la parte de cómo se resuelven esas gráficas, ok.
Entonces, ahorita vamos a ver qué características tienen los gráficos desde el MRU. Dice que se pueden analizar dos tipos de gráficas, una de distancia en función del tiempo y otra de desplazamiento en función del tiempo. Para apenas introducir el tema, nosotros vamos a trabajar solamente este tipo de gráficas de distancia en función del tiempo, porque esas toman en cuenta la dirección. Por el desplazamiento ser un vector, toman en cuenta la dirección. Entonces, de momento solamente vamos a trabajar distancia en función del tiempo. Bien, dice que en una gráfica de distancia, dt, así se llama, d-t, o desplazamiento, que sería entonces, recuerden que esa flechita me indica que eso es un vector y entonces ya por eso se llama desplazamiento y no distancia, ¿verdad? En función del tiempo, la pendiente de la curva representa la velocidad. Ya vamos a ver eso, la velocidad o la rapidez, porque si es una gráfica de distancia en función del tiempo, ahí sería rapidez. Dice que si la curva es creciente, la pendiente va a ser positiva, por lo tanto el cuerpo avanza. Ya lo vamos a ver en los dibujitos. Y si la curva es una línea horizontal, su pendiente corresponde a cero, por lo tanto no se desplazó. O sea, lo que representa es que el objeto estuvo inmóvil, que estuvo quedito. Si la curva fuera decreciente, entonces la pendiente va a ir negativa y va a corresponder a un cuerpo que más bien va en retroceso. Y el área bajo la curva representa la distancia recorrida, que eso es otro aspecto que también vamos a analizar en esta guía de septiembre, en la guía que sigue. ¿Qué es todo lo que les acabo de leer? Bueno, vamos a explicarlo. Esto es una gráfica, ¿ok? Recuerden, yo creo que en matemáticas ustedes ven algo ahí con funciones, ¿verdad? Que corresponde a los ejes X y eje Y. En este caso vamos a analizar las gráficas tomando en cuenta también esos ejes. Vamos a tener por acá el eje X y vamos a tener por acá el eje Y. De manera que en cada una de esas gráficas, además de esos dos ejes, vamos a tener una flechita o una rayita. A esa rayita es lo que nosotros le vamos a conocer como pendiente. La pendiente es lo que se va a ir moviendo de alguna forma, o vamos a ver como que se está colocada en diferentes posiciones para representarnos o para brindarnos cierta información. Entonces, vean qué montón de información vamos a sacar con solo estos dibujitos, ¿ok? Vamos a ver que esta gráfica acá nos indica que siempre las distancias o los desplazamientos vamos a tenerlos en el eje Y, ¿ok? Aquí en ese eje Y solamente vamos a tener las distancias y los desplazamientos. Y en el eje X vamos a tener los tiempos. Siempre el tiempo va a estar en el eje X, ¿ok? Entonces, cuando nosotros necesitamos completar una tablita y nos piden cuál es el tiempo, visualizamos al eje X. Y si nos estuviesen pidiendo la distancia o el desplazamiento, visualizamos el eje Y. Esa flechita o esta rayita nos va a indicar entonces en tres diferentes posiciones cómo se comportó el movimiento. Entonces aquí vamos a regresar a las características que tiene el MRU. Recordemos que el movimiento rectilíneo uniforme acelerado es un movimiento que se lleva en línea recta, ¿ok? No sube ni baja. Entonces esas flechitas no indican que iba subiendo una montaña o que iba bajando una colina. No, simplemente nos indican que en ese caso, el objeto siempre o va hacia adelante o va hacia atrás en línea recta, ¿ok? Recordemos cuando hacíamos ahí los ejercicios de MRU, los objetos que analizábamos se movían hacia adelante o hacia atrás en línea recta, ¿ok? Y recordemos que solamente existe una rapidez o una velocidad porque no existe la aceleración en este movimiento. Entonces, ¿por qué esa flechita sube y baja? Bueno, porque cuando nosotros vemos un gráfico, vamos a verlo en uno de los ejemplos que ustedes tienen, cuando nosotros vemos un gráfico, vamos a ver que en este gráfico, el carrito, por ejemplo, si eso fuera un carro, el objeto en sí que se está moviendo, no se está moviendo aquí en este gráfico, ¿verdad? Aquí no, ni siquiera se observa el carrito o el muñequito que se está moviendo. Entonces, ¿cómo hago yo para representar que el carrito se movió hacia adelante o se movió hacia atrás? Bueno, tengo que representarlo de alguna forma. Y esa información es la que justo nos da la pendiente al estar hacia arriba o hacia abajo. El hecho de que el muñequito o el carrito se haya movido hacia adelante o hacia atrás. ¿Okay? Entonces, si más o menos vamos quedando claros, ahí si no, me indican abriendo el micrófono, ¿verdad? O aquí estoy atenta al chat por si tienen alguna duda. Entonces, en este caso, vamos a ver que la pendiente va a estar posicionada en tres posibles formas. Una hacia arriba,
que lo que va a representar es que el objeto iba aumentando su distancia. Regálenme un segundito. Iba aumentando su distancia. Entonces, en ese caso, al aumentar la distancia, eso representa que el objeto se iba moviendo hacia adelante, ¿cierto? Y en ese caso, la distancia la vamos a tomar como que va aumentando. Es lo que conocemos una pendiente que está en forma creciente o ascendente hacia arriba. Y la velocidad va a tener un signo positivo, ¿ok? Entonces, en ese caso, el signo positivo de la velocidad va a ser muy importante que lo tengan en cuenta siempre que la flechita o la pendiente vaya hacia arriba en forma creciente. Veamos ese otro caso. En ese otro caso, la pendiente ¿hacia dónde se mueve? Hacia abajo. ¿Qué significa una pendiente decreciente o descendiente que va hacia abajo? Bueno, no se está representando, recordamos que es MRU y el objeto solo se mueve hacia adelante o hacia atrás. Entonces, una pendiente hacia abajo nos indica lo contrario que es aumentar. ¿Qué es lo contrario de aumentar? Retroceder, ¿verdad? Que va disminuyendo, que va hacia atrás. El objeto se devolvió en la dirección opuesta, ¿verdad? Entonces, la pendiente se representa hacia abajo, ¿ok? Y otro aspecto importante es que entonces en ese caso la velocidad va a ir negativa, ¿de acuerdo? Y por último tenemos una tercera forma en la que puede estar la pendiente en las gráficas de distancia en función del tiempo, ¿verdad? Es que la pendiente puede estar en forma horizontal, ¿ok? ¿Qué significa que la pendiente esté en forma horizontal? Significa que la velocidad va a ser cero porque no se movió, estuvo en reposo durante todos los segundos que nos indicó esa rayita así en forma horizontal, nos representa que la distancia y la velocidad van a ser cero, ¿ok? No se movió. Y esa gráfica ya ahorita la vamos a analizar, ¿ok? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver. En el primer ejercicio nos, bueno, ya sé, mejor resolvamos algunos de esos intervalos de la primera práctica para que ustedes vean cómo es que funciona entonces el hecho de que suba o baja la pendiente, ¿verdad? Recordemos que la que sube o baja es la pendiente y no el móvil, ¿verdad? No es que el móvil iba a ir por una montaña o por una colina, no, es que simplemente aumentó la distancia o disminuyó la distancia, ¿ok? Entonces, ese es el ejercicio número 5 de la guía para que si lo tienen impreso y si no, para que lo vayan resolviendo en el cuaderno. Pueden nada más hacer el dibujito de la tabla, escriben ahí que es el ejercicio número 5, el ejemplo número 5 y van completando aquí los cuadritos, ¿ok? Entonces, como les decía, ven que en un ejemplo, así, en un dibujito de una gráfica, ven qué montón de información podemos brindar, ¿verdad? Dice que cada uno de estos, pues como estas rayitas, ¿verdad? Va a representarnos entonces el comportamiento que tuvo en cuanto al movimiento de ese objeto, ¿ok? En forma de moverse aumentando su distancia o retrocediendo en la distancia, ¿verdad? Y además podemos brindar el tiempo que está por acá, ¿verdad? Bueno, por aquí vamos a ver qué fácil se usa el tiempo. Ahorita no tengo conectado el lapicito, entonces vamos a ver cómo les puedo hacer aquí esta información. Vamos a ver el tiempo. Vamos a trabajarlo de la siguiente forma. Resulta que, vamos a ver si esa es la figurita que me funciona. Ok, vamos a ver, listo, por ahí. Bueno, vamos a ver que, vamos a hacerlo más grueso para que se vea. Bueno, es un chunchillo ahí medio picudo, pero bueno. Ok, vamos a ver que el tiempo, vean que nosotros tenemos que indicar la distancia, el tiempo y la rapidez para cada uno de los intervalos. ¿A qué le vamos a llamar intervalos? A cada uno de los movimientos diferentes que realizó el móvil, ¿verdad? O sea, si se movía hacia adelante, hacia atrás, si estuvo en reposo, a cada uno de esos tipos de variantes en su movimiento, en cuanto a su trayectoria, le vamos a llamar intervalo. Y lo vamos a cuantificar. Por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5, ¿ok? Entonces, por eso la tablita tiene 5 espacios.
Y podemos dar la distancia para cada uno de esos 5 intervalos, el tiempo para cada uno de esos 5 intervalos y la rapidez para cada uno de esos 5 intervalos, ¿ok? Entonces veamos primero cómo determinamos el tiempo. Resulta que ese tiempo que aparece aquí en el eje X, ¿verdad? Ese tiempo es el tiempo total del movimiento, ¿ok? Sin embargo, nosotros necesitamos el tiempo para cada intervalo. Entonces, ¿cómo determinamos, por ejemplo, para el segundo intervalo, cuánto tiempo transcurrió solamente estando en esta forma? Bueno, lo vamos a hacer así. Le pueden dibujar, si tienen a mano la gráfica, y si no, sería bueno que en algún momento, por lo menos para que les quede ahí el conocimiento, para que ustedes dibujen esa grafiquita y le hagan estos cachitos aquí, estos corchetitos. Déjenme ver cómo se ve la otra, porque esa se ve media picuda y no me gusta. Vamos a ver cómo se ve esta otra. Ay, no, esa es doble. Bueno. Sí, no, me va a tocar esa. Bueno, ok. Entonces, en este caso, vamos a ver el tiempo para cada intervalo, ¿de acuerdo? Entonces, este primer intervalo corresponde a este primer espacio que está acá, ¿ok? Y el tiempo va desde el segundo 0 hasta el segundo 6. Entonces, ¿cuántos segundos han transcurrido aquí? 6, ¿cierto? Vamos a ver el segundo intervalo. Para el segundo intervalo, vamos a cambiar esto de color para que se vea aquí el segundo intervalo. Vamos a ver. Ese no era. Ok, en el segundo intervalo dice que va desde el segundo número 6 hasta el segundo número 10. Entonces, ¿cuántos segundos hay entre el segundo 6 y el segundo 10? ¿Cuánto transcurre por ahí? Por aquello podrían poner en la calculadora 10 menos 6 y eso les va a dar el resultado para aquello de que no quieran quedar ahí con dudas, ¿verdad? Y si no cuentan con sus deditos, 6, 7, 8, 9, 10, para determinar cuántos segundos transcurrieron desde el 6 hasta el 10, que en efecto serían 4. Muchas gracias. Vamos con el siguiente intervalo. En el tercer intervalo va desde el segundo 10 hasta el segundo 14. ¿Cuántos segundos han transcurrido ahí? 4 también, ¿verdad? Entonces, 4. Que ahí sería 4. Muy bien. Ahí voy a seguir yo rellenando eso. Vamos a ver. Ok, entonces serían aquí también 4 segundos. Esos tiempos es justamente lo que nosotros vamos a ir completando aquí en la tablita. Vamos a colocar que en el primer intervalo el tiempo fue de 6 segundos. En el segundo intervalo el tiempo que transcurrió acá fueron 4 segundos. En el tercer intervalo el tiempo también fue de 4 segundos. ¿Y cuánto sería el tiempo para el cuarto intervalo? 6. Ok. Ahorita les cambio los colores porque sí son muy lerda cambiando colores. Sería para un tiempo de, vamos a ver, de 6 segundos. Y en el último intervalo, ¿de cuánto sería? De 5 segundos, ¿verdad? 5. Muy bien, vamos a ver si me encuentro por aquí otro color. Y por acá otro color, amarillo. Ok, entonces tenemos ahora acá el último intervalo, serían 5 segundos, ¿verdad? ¿Qué sería el tiempo que transcurrió de acá a acá? Entonces, ¿qué pasa si alguien pone aquí 25? Bueno, no sería el tiempo de solamente ese quinto intervalo, ¿verdad? Ese sería el tiempo total que tardó el movimiento. El tiempo sería solamente de 5 segundos, ¿verdad? Para que lo tomen en cuenta y no se les olvide ese detallito. Ahí se acuerdan todo lo que duró Cises metiendo esos corchetes de colores y fijo, espero no se les olvide entonces que hay que hacer eso para cada uno de los tiempos, ¿ok? Ahora, vean qué sencillo se determina la distancia. Para determinar la distancia vamos a ver cómo se comportó el intervalo de acuerdo a lo que explicamos anteriormente, ¿verdad? Si iba hacia arriba, la distancia aumentaba o retrocedía o estaba en reposo. Y recordar que las distancias están en el eje, ¿verdad? La distancia va a estar en el eje Y, por lo tanto, para ver la distancia, o sea, esta tablita de aquí, esa fila de acá, tenemos que ver esta de acá. Si la línea está hacia arriba, no
1 está en reposo, está aumentando, ¿ok? Vamos a verlo por acá otra vez. Recordemos que si la línea está hacia arriba, es porque va aumentando la distancia. En reposo sería cuando está la línea acostadita, ¿ok? Entonces, en este primer intervalo dice que aumentó. ¿Cuánto aumentó? Desde 0 hasta 20, vamos a decir que aumentó 20 metros. Así de sencillo. Segundo intervalo, como aquí sí está en reposo, está acostadito, para representar que un objeto está en reposo, pues indicamos que estuvo detenido mencionando que se movió 0 metros. ¿Okay? En el tercer intervalo, ese sería el tercer intervalo. Vean que la línea va hacia abajo. Entonces, esta línea o esta pendiente hacia abajo representaba ¿qué cosa? Que el objeto se fue por un guindo. No, que retrocedió, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para representar aquí en la tablita que este tercer intervalo lleva una distancia en retroceso? ¿A quién era lo que íbamos a poner negativa? A la velocidad. Entonces, no sé cuánto va a dar la velocidad, pero ya, la rapidez, perdón. Entonces, lo vamos a poner desde ya que va a ir negativa, ¿ok? ¿Y cuánto fue lo que retrocedió la distancia? Dice que había avanzado hasta 20 y retrocedió hasta 0. O sea, se devolvió o retrocedió 20 metros otra vez. En el cuarto intervalo dice que estando aquí en 0, ¿verdad? Porque recuerden que 14 no es una distancia, ¿verdad? 14 corresponde al tiempo. ¿Dónde vemos la distancia? En el eje Y. Entonces, acá, nos vamos para acá, estando en 0, este cuarto intervalo aumentó, porque subió hasta, nos vamos para acá a ver cuánto, 40. Entonces, 20. No, recordemos, vean que sí están viendo el mismo dibujito que yo. El cuarto intervalo se vino hasta aquí arriba, hasta 40. Y en el último intervalo retrocedió, ¿verdad? Entonces en el último intervalo vamos a representar otra vez la rapidez negativa. Vamos a indicar ahí que va a ser negativa. ¿Y cuánto retrocedió? Desde 40 hasta 30, ¿cuánto hay? De 40 a 30 hay 10. 10. En este caso serían 10 metros. Y así tenemos entonces completa la distancia y el tiempo. Vamos ahora a cómo determinamos la rapidez. Ustedes tienen una fórmula. Vamos a ver. Tienen una formulita de, vamos a ingresar aquí la ecuación, de MRU, que indica que la rapidez es igual, vamos a ver, igual a la distancia sobre el tiempo. La distancia sobre el tiempo. Entonces, esa va a ser la ecuación que justamente ustedes van a utilizar para determinar la rapidez en cada uno de esos intervalos. Entonces, vamos a ir dividiendo cada distancia entre su respectivo tiempo para determinar la rapidez para cada uno de esos intervalos. ¿Ok? Voy a ayudarles en los primeros y los dejo para que ustedes completen los otros, ¿ok? Entonces, recordemos que la fórmula va a ser la distancia sobre el tiempo. Entonces, vamos a hacer por acá. La primera distancia fue de 20 metros y el tiempo fue de 6 segundos. Entonces, colocamos eso en la calculadora. Déjenme revisar hasta qué hora es que tienen clases ustedes. Ok, dice que sería entonces 20 dividido entre 6 y eso nos da un resultado de 3,3, que en este caso también pueden utilizar esa otra teclita, ¿verdad? Para poner ahí la fracción 20 sobre 3 y en este caso 20 sobre 6 era. Sobre 6, vamos a ver. Y entonces en este caso tendríamos el resultado 3,3, ¿verdad? Pueden trabajarlo con 1 o 2 decimales porque aquí el espacio es relativamente reducido, ¿verdad? Entonces, para que no pongan ahí todos los decimales, pueden reducirlo a 1 o 2 decimales, ¿ok? Vamos a ver, el horario de ustedes. Dice que ustedes tienen clases de física hoy hasta la 1:30, ¿ok? Entonces, en este caso, es muy probable, por eso es que hice las clases así segmentadas, de una la teoría y la otra la práctica. No me va a alcanzar el tiempo para que veamos todo lo otro, entonces por eso esta clase va a quedar grabada para que ustedes que se tienen que ir ya ahora después a la clase de español, de igual forma no se pierdan la explicación y les queda ahí en un video
de cómo se trabajan las gráficas de aceleración, o sea, las gráficas de MRUA, que serían las del otro ejercicio, ¿ok? Esa sería más o menos la forma entonces en la que trabajamos una gráfica. Esa sería la parte teórica, lo que ustedes tienen que tomar en cuenta. Recuerden que es aprenderse prácticamente eso que está acá, ¿verdad? Cómo funciona la pendiente, si va hacia arriba, si va hacia abajo, si está en forma horizontal, qué es lo que significa, ¿ok? Les doy unos minutitos para que completen esto aquí. Veamos, por ejemplo, cómo trabajamos esta rapidez que sería negativa. Vean que si dividimos en la calculadora 20 entre 4, no nos va a dar negativo, ¿verdad que no? Nos dio 5 positivo. Entonces, ¿por qué sí sacó ese 5 ahí negativo? Porque en ese caso la pendiente iba en el tercer intervalo, la pendiente iba hacia abajo, iba decreciente. Entonces, lo que va negativo cuando la pendiente es hacia abajo es la rapidez, ¿verdad? Entonces, por eso es que de una vez, desde que trabajamos aquí, vemos que la pendiente va hacia abajo, igual que en el quinto intervalo, ponemos de una vez el signo de menos para recordar que esa rapidez tenemos que indicarla que va a ser negativo, ¿ok? Ahora, ¿cómo funcionan las gráficas de rapidez en función del tiempo? Bueno, esas gráficas, todas las líneas van a ser en forma horizontal. Todas las pendientes van a ser en forma horizontal, solo hay una gráfica, vean que estas otras tres son de distancia en función del tiempo y solo esta tenemos de rapidez en función del tiempo. ¿Por qué? Porque todas las pendientes van a ir en forma horizontal. ¿Qué es lo que significa en este caso esta pendiente en forma horizontal? No es igual que esta otra, es diferente porque es la gráfica que se genera a partir de estas rapideces que yo obtuve en esos resultados. Voy a graficar, podría graficar cómo se comporta la rapidez del móvil en todo ese recorrido. Y recordemos que en el movimiento rectilíneo uniforme, la rapidez o la velocidad, dependiendo de lo que se esté analizando, es constante. Entonces, esa pendiente en forma horizontal, lo que nos indica es que la rapidez o la velocidad, dependiendo de lo que se esté analizando, fue constante durante todo el movimiento, ¿ok? O sea que no aumentó ni disminuyó, porque al aumentar o disminuir la velocidad o la rapidez, en ese caso ya aparece el concepto de aceleración, ¿verdad? Y eso sería lo del próximo tema, que sería en el MRUA. Vamos a ver por acá. Bueno, antes de que se me vayan ustedes de la sección de ustedes, podríamos analizar entonces este ejercicio por acá. Dice que nos preguntan, analice la siguiente gráfica que representa el desplazamiento de un móvil durante 15 segundos. Y nos piden que averigüemos cuál fue la rapidez de este móvil durante o de los 5 segundos hasta los 15 segundos. Entonces acá nos están pidiendo que analicemos la rapidez en este trayecto y vemos cómo la pendiente está en forma descendente. Entonces la distancia, recordemos que en este caso nos están indicando que retrocedió, ¿verdad? Al ir hacia abajo, la pendiente nos indican que retrocedió. Y creo que en los resultados todos estaban positivos, ¿verdad? Entonces le pueden agregar este signo de menos al que es la respuesta. Lo voy a soplar por ahí, queda 5. Y le agregan ahí ese signo. ¿Cómo sacamos que la rapidez fue 5? Bueno, resulta que el tiempo desde 5 hasta 15 segundos, ¿cuánto ha transcurrido en ese tiempo? 10 segundos, ¿verdad? Ocupamos dividir la distancia entre el tiempo. Entonces, el tiempo fue de 10 segundos. ¿Y cuánto fue la distancia que retrocedió? Desde 50 hasta 0, retrocedió una distancia de 50 metros. Entonces, a la hora de dividir 50 entre 10, nos va a dar 5, ¿verdad? ¿Y por qué 5 negativo? Porque está hacia abajo, ¿verdad? Está en forma descendente. Entonces ahí, de hecho, ustedes me le agregan el menos a esa respuesta, ¿ok? Veamos en este otro caso, nos preguntan, de acuerdo con el gráfico adjunto, ¿cuál es la distancia que recorrió el móvil en el intervalo de 2 a 4 segundos? De hecho, es muy probable que así vayan a hacer las preguntas que van a venir en Faro, ¿verdad? No tanto que ustedes completen una gráfica, una tabla de datos como esta, porque ellos, bueno, a menos de que sea en la parte de la respuesta abierta, muy probablemente las preguntas van a venir así en forma de selección única. Pero para que ustedes puedan resolver esto, tienen que haber practicado sacar o determinar la distancia, el tiempo y la rapidez para varios intervalos en una gráfica, para que después de esta otra forma sea un poco más sencillo, creo yo, ¿ok? Entonces,
Del segundo 2 al segundo 4, ¿ok? O sea, en este segundo intervalo, nos preguntan cuál fue la distancia que recorrió el móvil. Y recordemos que en una gráfica de distancia en función del tiempo, la pendiente en forma horizontal, ¿qué significaba? ¿Se movía hacia adelante, hacia atrás o no se movía? No se movía. Entonces, en efecto, nos quedaría una distancia de 0 metros, ¿verdad? Por acá, en este caso, dice, nos preguntan, durante los últimos 7 segundos, ¿ok? Entonces, los últimos 7 segundos sería esto por acá, ¿verdad? Nos preguntan, vea que sigue siendo una gráfica de distancia en función del tiempo, cómo se comporta el móvil, ¿verdad? Entonces dice la primera opción, aumentó su velocidad. No, ¿verdad? Porque la pendiente está en forma horizontal y tendría que estar hacia arriba para decir que aumentó su velocidad. Entonces la primera opción no es. ¿Recorre una distancia de 6 metros? No, porque no se movió, entonces no recorrió una distancia de 6 metros. ¿Se encuentra en reposo? Sí, ¿verdad? Eso es lo que nos indica que la pendiente está en forma horizontal. Y nos dice se desplaza con una velocidad de constante, era lo que decía ahí abajo, que lo tapé. Sí, se mueve con una velocidad constante, pero eso es una gráfica de distancia en función del tiempo. Entonces, lo que estaríamos verificando sería que se encuentra en reposo, ¿verdad? Y eso sería entonces lo de la parte de las gráficas de MRU. En este caso, calculando solamente o determinando las distancias y los tiempos junto con la rapidez sin tomar en cuenta las direcciones, que implicaría una gráfica de desplazamiento en función del tiempo y una gráfica de velocidad en función del tiempo. Vamos a ver por acá en la teoría, para que no se haga muy largo este video. Por aquí, bueno, en las gráficas de velocidad en función del tiempo, esta información la vamos a ampliar más en la próxima guía, o la explicación la vamos a ampliar porque vamos a tomar en cuenta ya ahora sí la dirección, ¿ok? Entonces, de momento vamos a ver por acá y vamos a estar analizando que esas distancias yo las podría averiguar también con base en el área que se forma en la figurita por ahí. Entonces, vamos a ver qué nos dice por acá. Dice que en el análisis gráfico del movimiento, los gráficos de movimiento rectilíneo relacionan cantidades como la posición y el tiempo y la velocidad y el tiempo de cuerpos que se mueven en línea recta. Una gráfica viene siendo un dibujo de la relación entre dos variables que generalmente se clasifican como variable independiente y dependiente. Pueden tomar diferentes valores y esos se pueden representar en un plano cartesiano. Los valores diferentes que se le asignan a las variables se pueden tabular en una tabla de datos, que era lo que estábamos haciendo ahorita, donde se incluyen todos los valores que se representan en la gráfica. Y los puntos de intersección de las líneas segmentadas se los conoce matemáticamente como un par ordenado, el cual siempre se escribe entre paréntesis y en el orden en donde X va primero y luego sigue la Y separados por una coma. Eso se los dejé por acá porque a veces, en lugar de determinar esto como un valor absoluto, digamos, este análisis de cómo se mueve para cada intervalo, ellos toman en cuenta como un par ordenado los dos valores para después aplicar de esa otra forma las fórmulas. Entonces, yo sé que esas formulillas se ven un poco raras, pero viene siendo lo mismo que nosotros hicimos aquí, solamente que de una forma un poquitito más elaborada, pero es una forma en la que también se pueden trabajar las gráficas. Dice que ahora bien, a la línea recta que queda entre los dos puntos se le puede determinar la pendiente, que es el grado de inclinación en la gráfica de esa línea, ¿verdad? La cual se puede calcular mediante la siguiente relación, que sería restando el tiempo de atrás, que fue lo que nosotros hicimos antes con los chunchitos ahí de los intervalos, que sí se duró casi media hora haciendo uno y otro, ¿verdad? Se le resta el de atrás, se le resta el de adelante, ¿verdad? Y también se podría trabajar así con, bueno, eso sería con el tiempo, y también se podría trabajar así con la distancia. Lo que pasa es que es un poquitito más elaborado y vamos a tratar de traducir todo en un idioma más sencillo, ¿ok? Dice que el signo de la magnitud de la pendiente se relaciona con la orientación de la gráfica en el plano cartesiano, de la siguiente manera. Si la pendiente es positiva, o sea que va hacia adelante, la gráfica se orienta en el primer y tercer cuadrante y se define como estrictamente creciente. Si es negativa la pendiente, como se muestra acá en este otro, la gráfica se orienta en el segundo
o el cuarto cuadrante y se define como estrictamente decreciente. Si la pendiente es 0, entonces va a ser constante porque la gráfica es paralela al eje X y se define como constante. Todo eso es lo que les expliqué anteriormente, nada más que con un poco de palabras más como les gusta a los físicos, ¿verdad? Un poco más elaborado, ¿ok? Esa parte de las áreas lo vamos a dejar para la próxima guía, porque ahorita no lo vamos a tomar en cuenta. Vamos a ya practicarlo y a ejecutarlo en la próxima guía, entonces vamos a dejarlo para una próxima explicación. De las características que podríamos rescatar acá de la gráfica de posición en función del tiempo, o sea, de distancia en función del tiempo del MRU, dice que es un gráfico de distancia versus tiempo, nos proporciona información acerca de la posición del cuerpo en un instante dado. Este tipo de gráfico representa un movimiento rectilíneo uniforme que tiene una velocidad o una rapidez constante y la distancia, que va a ser la variable dependiente, o sea, la que puede aumentar o disminuir, se coloca en el eje Y, como lo explicábamos antes, ¿verdad? Y el tiempo, que sería la variable independiente, en el eje X. A partir de los datos suministrados por el gráfico se puede determinar la distancia recorrida, el desplazamiento, la rapidez y la velocidad. Por ahí yo creo que había una preguntita donde les consultaban por la distancia total recorrida. Bueno, ¿cómo hacemos para determinar? Vamos a ver si por aquí lo mencionaban. Bueno, ¿cómo hacemos para determinar, veamos en un ejemplo, la distancia total recorrida? Entonces, por ejemplo, vamos a ver acá en el que estábamos trabajando antes. ¿Cómo hago yo para saber cuánto fue la distancia total que recorrió? Puedo sumar todas estas distancias y así obtendría la distancia total de este recorrido, ¿ok? Y ahora que vi eso, para que me lo corrijan por acá, en ese último preguntita, no tenía aquí el valor, venía nada más preguntando por el intervalo, entonces pueden averiguar el intervalo 3 para que le agreguen aquí esta preguntita, porque estaba ahí como en nada, entonces no se podía responder, ¿ok? Vamos a terminar aquí la explicación para que les quede ahí ampliamente la explicación de la parte teórica, por lo menos en MRU, y luego pueden acceder al video con la explicación de la parte del MRU-A, ¿ok? Bien, dice que podemos calcular o determinar entonces la distancia, dice que se representa en el eje Y y se puede calcular restando la distancia anterior o la distancia en 2 menos la distancia 1. Dice que si trabajáramos en pares ordenados, la distancia siempre debe ser positiva y se considera que para hallar la distancia total, aquí era donde estaba, que para hallar la distancia total recorrida se suman todas las líneas crecientes más las decrecientes, ¿verdad? O sea, sumamos ahí toda la distancia que calculamos antes. Eso del desplazamiento vamos a dejarlo para la próxima guía porque lo vamos a trabajar por aparte para que no se les confunda. Vamos a ver que la rapidez es igual a la pendiente de la curva, por lo que se calcula de la siguiente manera, que fue lo que hicimos antes, ¿verdad? Dividimos cada distancia entre cada tiempo y eso nos dio la rapidez que tuvo cada intervalo. Dice que siempre debe ser positiva ya que es un escalar y vamos a dejar por aquí la velocidad también para verlo en el próximo, en la próxima, ¿okay? Y el tiempo, que es lo que se observa en el eje X, ¿verdad? Que fue lo que estuvimos trabajando antes. Y ya aquí comenzarían con las gráficas de MRUA. Vamos a dejar esto para un próximo video para que este no se haga muy extenso. Chao.